Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo conformado por María José Abril, Najib Fayad, Valentín Hernández, María Fernanda Helados, Nicolás Guerra y Fernando Pradilla. Y hoy, junto a María Fernanda, les vamos a presentar todo el tema alrededor de la contaminación del agua con pesticidas en Colombia. Bueno, entonces este tema lo abarcamos en 6 contenidos diferentes, empezando por una introducción a la contaminación del agua por pesticidas. Luego veremos de dónde provienen los pesticidas en Colombia, para más adelante pues analizar las vías de distribución de los pesticidas en el agua. En cuarto lugar, veremos los efectos ambientales y sociales de la contaminación, seguido por las normativas y regulaciones en Colombia sobre pesticidas en el agua. Em, y terminamos con las soluciones y alternativas para reducir la contaminación. Entonces, bueno, para introducir este tema, utilizamos una definición de pesticidas y su uso en la agricultura en Colombia. Sabemos que Colombia es un país sumamente rico en términos de tierra, por lo tanto, pues es un país muy propenso a la agricultura y a cultivos agrícolas. Em, y estos pesticidas se utilizan em, ampliamente para controlar plagas y enfermedades propias de climas tropicales, como se pueden encontrar en el territorio colombiano, y se utilizan en amplios cultivos como el del café y el banano, entre otros. Estos pesticidas incluyen productos químicos como insecticidas, herbicidas diseñados para maximizar la productividad agrícola, pero también para proteger a los cultivos de efectos negativos propios de la naturaleza. Sin embargo, el uso pues extensivo de estas pesticidas ha traído grandes problemas a la fauna y a la flora en el país, pero sobre todo al agua, dañando ecosistemas naturales, pero también afectando al agua que es destinada al consumo de los seres humanos. Entonces, bueno, ¿cómo llegan estos pesticidas al agua en Colombia? En primer lugar, a través de la escorrentía superficial. Entonces, bueno, sabemos que Colombia tiene una topografía sumamente complicada y montañosa, en donde las lluvias son frecuentes y cuando llueve en exceso, el agua puede llegar a arrastrar los pesticidas desde los campos cultivados hacia los grandes cuerpos de agua, como pueden ser ríos, quebradas, lagos u otros. También existe en las zonas de valles y de planicies la infiltración y lixiviación. Esto trata de que los suelos pueden llegar a ser muy porosos y en estos casos el agua puede infiltrarse mezclada de pesticidas, y llega pues a estos pozos de agua subterráneos, y a medida que el agua penetra su suelo, pues los pesticidas pueden alcanzar los acuíferos, lo cual es peligroso. En tercer lugar, tenemos la deriva de pesticidas. Pues esto es a través de la pulverización aérea de pesticidas, que es una práctica común no solo en cultivos como la palma de aceite y el banano, sino también en términos de actualidad, como ahora puede ser la aspersión del glifosato para erradicar los cultivos de coca en el país. Em, pero es un tema bastante controversial, ya que el glifosato es sumamente dañino y no siempre pues es efectivo en términos de que no cae donde debería caer en todos los casos, dañando pues otros cultivos, terrenos, ecosistemas y etcétera. Por último, pues el drenaje agrícola. En muchos cultivos organizados, el agua drena por sitios precisos hacia cuerpos de agua más importantes, llevándose consigo em, pues estos pesticidas. Entonces, bueno, la proveniencia de los pesticidas en Colombia viene de los cultivos más importantes que existen en el país, que son principalmente el café, el banano, las flores, el aceite de palma, el arroz y la caña de azúcar. La producción de estos productos se divide pues en estas 5 principales regiones del país, que son Antioquia, caracterizada por la producción de café y flores; el Huila, Cundinamarca, en donde se producen casi todas las flores del país; el Magdalena y el Valle del Cauca, que al ser un valle, pues prolifera la caña de azúcar y el aceite de palma.
Entonces, bueno, otras vías de distribución de los pesticidas en el agua son los accidentes y derrames, no solamente por causas naturales, los pesticidas terminan en el agua, sino también por los efectos del ser humano, como lo pueden ser accidentes o descuidos debido pues, a la baja infraestructura agrícola que tiene el país, al igual que en las descargas industriales. Eh, También existe pues la erosión del suelo, como lo habíamos hablado, y otro tema que noto que dentro de la escorrentía superficial era en las zonas urbanas también puede suceder esto, ya que pues no solo usamos pesticidas en los campos, sino para cuidar los árboles de la ciudad, de los parques, etcétera, y pues podemos dañar los cuerpos de agua locales de las ciudades o de los pueblos en los que estamos. Ahora hablaremos acerca de las vías de distribución de los pesticidas en el agua. Los pesticidas son aplicados en los cultivos, no se limitan a quedarse en la superficie terrestre. A través de diversas vías, estos siguen su camino hacia los cuerpos de agua cercanos como ríos, lagos y acuíferos. Una de las principales formas en la que los pesticidas se dispersan es a través de la escorrentía, cuando las lluvias arrastran residuos de pesticidas desde los campos hacia fuentes de agua superficiales. En otros casos, la filtración de fuentes de agua superficiales puede llevar a que los pesticidas lleguen a capas subterráneas de agua, contaminando los acuíferos, que son fuente vital para el abastecimiento de agua potable. Las corrientes de los ríos, que conectan amplias zonas geográficas, también transforman estos contaminantes a grandes distancias, afectando áreas más allá del sitio donde se aplicaron inicialmente. De esta forma, un pesticida utilizado en una zona agrícola puede terminar afectando cuerpos de agua en áreas naturales o rurales que dependen del agua limpia para sus actividades diarias. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos efectos o cuál es ese impacto de las prácticas agrícolas en zonas cercanas a las fuentes hídricas. Las prácticas agrícolas en zonas cercanas a fuentes hídricas juegan un papel crucial en la contaminación del agua. Los agricultores suelen aplicar grandes cantidades de pesticidas y fertilizantes para maximizar la producción. Sin embargo, la proximidad a ríos, lagos y manantiales puede llevar a una contaminación directa de estas fuentes. Cuando los pesticidas llegan al agua, no solo afectan su calidad, sino que también ponen en peligro la biodiversidad acuática, generando un impacto en cadena en todo el ecosistema. Además, las prácticas de monocultivo y la deforestación en áreas agrícolas aumentan la vulnerabilidad de estas zonas hídricas como fuentes a la contaminación, ya que disminuyen la capacidad natural de filtración del terreno. Ahora, con respecto a los efectos ambientales y sociales de esta contaminación, tenemos que el impacto ambiental que producen los pesticidas en el agua es devastador para la biodiversidad acuática. La muerte de peces es una de las principales o primeras señales de alarma. Los compuestos químicos alteran los ciclos naturales de los organismos acuáticos, afectando su reproducción, crecimiento y supervivencia. Los ecosistemas acuáticos son complejos y frágiles, por lo que la introducción de pesticidas puede causar alteraciones que van desde la pérdida de especies hasta el colapso total del equilibrio ecológico. No solo los peces se ven afectados, los insectos, las plantas acuáticas y los microorganismos también son vulnerables, lo que puede llevar a un deterioro completo del hábitat acuático. Además de esto, también vamos a tener en cuenta cuáles son esos efectos sociales que pueden darse gracias a la contaminación y el uso de pesticidas. Las comunidades rurales que dependen de estas fuentes de agua para su consumo y agricultura enfrentan serios problemas. La contaminación de sus fuentes de agua puede resultar en enfermedades humanas como envenenamiento o afecciones crónicas causadas por la ingesta de agua contaminada. Además, los agricultores que dependen del agua contaminada para irrigar sus cultivos enfrentan una reducción en la productividad agrícola y la calidad de sus productos, afectando así su sustento económico y bienestar en general. Entonces, ¿cómo podemos tratar esta problemática que afecta no solamente el ambiente, sino las comunidades sociales? Como soluciones o alternativas para poder controlar esta situación, tenemos que ante este panorama surge la necesidad urgente de adoptar soluciones más sostenibles para reducir la contaminación de pesticidas en el agua. Una de las alternativas más prometedoras es el uso de biopesticidas, que son productos derivados de fuentes naturales y presentan un menor impacto ambiental. Asimismo, la agricultura orgánica, que evita el uso de pesticidas sintéticos, se posiciona como una solución viable para minimizar la contaminación y proteger los ecosistemas acuáticos. Otra estrategia fundamental es la implementación de programas de monitoreo y control de la calidad del agua en zonas agrícolas. Estos programas permiten detectar a tiempo los niveles de contaminación y tomar medidas preventivas.
También se promueven prácticas de manejo integrado de plagas que combinan métodos biológicos, físicos y químicos para controlar las plagas, reduciendo así la dependencia de pesticidas tóxicos. Para finalizar, pues queremos hacer un pequeño resumen de cuáles son las lecciones aprendidas sobre este problema, y es por esto de que hemos encontrado que el uso de pesticidas en la agricultura tiene repercusiones significativas tanto en el medio ambiente como en las comunidades humanas, especialmente en lo que respecta a la contaminación de fuentes hídricas. Si bien existen normativas para regular su uso, aún queda mucho por hacer en términos de aplicación y educación. Adoptar prácticas agrícolas más sostenibles y fomentar un mayor monitoreo son pasos clave para proteger nuestros cuerpos de agua y asegurar un futuro saludable para todos. Queremos concluir con esta frase de que el ahorro de agua será un tema importante para el futuro. Muchas gracias.